El Señor esté con y vosotros. con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Había un hombre del grupo de los fariseos llamado Nicodemo, jefe judío. Este fue a ver a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie puede hacer los signos que tú haces si Dios no está con él. Jesús le contestó: en verdad te digo, el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le pregunta: ¿cómo puede nacer un hombre siendo viejo? ¿Acaso puede por segunda vez entrar en el vientre de su madre y nacer? Jesús le contestó: en verdad te digo, el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, lo que nace del Espíritu es espíritu. No te extrañes de que te haya dicho: tenéis que nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oyes su ruido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que ha nacido del Espíritu. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Celebramos hoy aquí, especialmente en Cataluña, San Jorge, como patrón nuestro, del cual sabemos pocas cosas. De hecho, con certeza solo sabemos que era soldado y mártir, y muy venerado en los primeros siglos del cristianismo. Y de hecho, los soldados fueron importantísimos en la expansión del cristianismo. De hecho, dicen que es, después de los apóstoles, la pieza fundamental. Muchos soldados se hicieron cristianos, y ellos, sobre todo a raíz de que iban de un lugar a otro como soldados, pero sobre todo a raíz de que cuando se jubilaban a los 40 años se les daban tierras y quedaban en las colonias. De esta forma, muchas de estas colonias romanas fueron cristianizadas ya desde muy antiguo. Pero aquí San Jorge no es santo por eso, sino porque es mártir, da la vida por Cristo. Hay muchas leyendas del cómo, el por qué, difícil saber realmente cómo fue el martirio. Tal vez la más probable, pero tampoco segura, sería que se niega una ejecución de un inocente, y eso para un soldado romano quería decir la pena de muerte para él por desobediencia. Primero está la conciencia, primero está el bien, primero está Dios, y después la obediencia, esto de la obediencia debida, que se ha querido justificar muchas veces para justificar todo el mal que hacen los soldados, moralmente no es aceptable. Y los mártires nos dan prueba de ello. No existe la obediencia debida cuando es realmente contra Dios, contra la verdad, contra la moral. En ese momento hay que saber decir que no. Y eso trae sus consecuencias. Claro, eso es ser persona, asumir las consecuencias de la verdad y del bien. Pero vayamos un momento solo al Evangelio de hoy, un Evangelio que es el de Nicodemo. La semana pasada cada día veíamos, era la semana de la octava de Pascua, veíamos las apariciones de Jesús, al menos algunas, y hoy se nos pone muy bien puesto este texto de Nicodemo. Nicodemo, este fariseo que se va a encontrar a Jesús casi al inicio del Evangelio. Estamos en el capítulo 3 de San Juan, y que lo que le viene a decir a Jesús es sencillo. Sabemos que tú eres el Mesías, el que ha venido de Dios. Y entonces Jesús le empieza a explicar cosas que el pobre no entiende, pero que nosotros ya podemos entender bien. Quien no nace de lo alto, quien no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. ¿Cómo va a nacer de nuevo un hombre que ya es viejo? Este nacimiento de nuevo para nosotros está clarísimo que es el bautismo. Pero es un bautismo que no es simplemente el hecho de bautizar, sino el bautismo, y sobre todo en los adultos, también en los niños cuando son bautizados, exigirá este cambio de mentalidad y de conversión adulta, que es lo importante. El bautismo ha de ir ligado a un cambio, a una conversión, a un nacer del Espíritu,
a darse cuenta de que lo de la carne es carne y que hemos de elevarnos a la mentalidad del Espíritu. Y más, esto se entiende más todavía en Pascua, que es el tiempo del Espíritu Santo. Faltaría más. Muchas veces encontramos tantos y tantos cristianos que lo son solo de bautismo, pero que jamás se han convertido, que jamás han encontrado al Espíritu Santo, que nunca han vivido la fe, pero se creen cristianos. Y estos son los falsos cristianos, en el sentido de que un cristianismo sin fe, sin conversión, sin darnos cuenta de que Cristo ha de estar en el centro de nuestra vida, de nada sirve. Es casi mejor que no nos hubieran bautizado nunca. Algunos dicen, no, es que la gracia siempre hace y tal. Y dices, bueno, a posteriori te das cuenta de que no, de que hay mucha gente que de nada les sirvió su bautismo, sino para condenarse. Yo a veces digo que hay gente que hubiera sido mejor que no se hubiera bautizado, porque en su vida entonces a lo mejor se lo hubiera planteado. ¿Por qué yo no estoy bautizado? ¿Qué es la fe? Sin embargo, muchos se bautizaron, hicieron una primera comunión en la que los padres ya les decían que no tenían que creer en nada más que en los regalos. Comulgaron, desaparecieron de las iglesias, se consideraron siempre cristianos como hecho sociológico, pero jamás creyeron en nada. Eso no quiere decir que estemos contra el bautismo de niños, al revés. El bautismo de niños es importantísimo para los padres que tienen fe, pero no es como un certificado de nacimiento. Ah, bueno, eres español, pues mira, te bautizas de pequeño, después reniegas de Dios cuando ya haces la primera comunión. No es eso. El bautizo está realmente para nuestra fe, para hacer que seamos cristianos, no para que nos alejemos de la fe, como ha pasado tantas veces en nuestro país. Todos son cristianos para decir que nadie es cristiano. No es cristiano aquel que vive su fe, aquel que se toma en serio a Cristo, aquel que se bautiza para ser realmente consagrado en Cristo, para ser cristiano de verdad, discípulo de Dios. Entonces tiene todo el sentido el bautismo de niños, pero no tiene ningún sentido cuando no hay realmente ningunas ganas de educación en la fe, cuando los padrinos no hacen de padrinos, cuando los padres no hacen de padres. Por eso hay que nacer de nuevo. Han de nacer los padres, los padrinos, el que se bautiza. Hay que vivir esta fe y entonces tiene sentido realmente el ser cristiano. Entonces seremos sal de la tierra y luz del mundo con Cristo. Si no, solo servimos para ser pisados, no servimos para nada. Somos solo carne de cañón para el infierno, porque no hay ninguna relación con la auténtica verdad que encontramos solo en Cristo. Así hemos de nacer de nuevo, del agua y del Espíritu. Dice, no solo del agua, sino del agua y del Espíritu. Muchos parece que nacieron del agua, pero no del Espíritu, se quedaron solo en la carne. Por eso el bautizo de niños sí, pero mucho más importante es ser coherentes con esta educación cristiana que se pide a los padres cuando se bautizan sus hijos. Y sin esta educación en cristiano, que por desgracia ya no sabe ni lo que quiere decir, la experiencia que nos da el haber bautizado a mucha gente es que muchos padres a todo dicen que sí para que les bauticen, pero que no entienden nada de lo que les dice el cura, ni quieren entender. Para muchos simplemente lo único que quieren es que les bauticen al hijo, y para eso están dispuestos a decir que sí a todo, pero no hacer nada por sus hijos en la fe, solo decir que sí para conseguir lo que quieren. Lo mismo pasa en muchos que se casan, lo mismo pasa en algunos que se confiesan, que dices, ay Señor, realmente hay arrepentimiento, realmente hay vida cristiana, realmente hay ganas de vivir la fe. En muchos casos lo único que hay es, bueno, si no, el psiquiatra cuesta dinero y el confesionario es gratis. A veces parece que sea eso, y hablan de todo menos de sus pecados, y se confiesan de los pecados de los demás y no de los propios, donde mucha gente se considera santa, buenísima,
Y a veces piensas, ¿y para qué te confiesas? Si no quieres reconocer tus pecados, ¿para qué? ¿Quieres manipular a Dios? No, a Dios no se le manipula. Precisamente el sacramento de la penitencia es para pedir perdón de nuestros pecados, no para manifestar los pecados de los demás. Pidamos a Dios que nos acerque a Él, que seamos nuevos Nicodemos, que sepamos nacer del agua y del Espíritu Santo para entrar con Él en el reino de los cielos.